Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Johanna Zárate, soy la coordinadora del Observatorio de Diseño de Producto de la Escuela de Diseño de Producto de nuestra universidad y estamos complacidos de contar con su presencia. Voy a hablarles un poco de cómo nació el observatorio y quiénes somos antes de dar paso al conversatorio para que nos conozcan y para que vean el porqué la discusión que vamos a dar el día de hoy. El observatorio es un proyecto para nosotros como escuela y como academia. El Observatorio de Diseño de Producto nace como una iniciativa de la Escuela de Diseño de Producto hace aproximadamente 4 años. Para la dirección de la escuela era importante diseñar un espacio que permitiera y mediara la discusión, la reflexión y la crítica constructiva, enfocada en el diseño de producto y la gestión de diseño. En ese entonces se dio inicio a la constitución del ODP, o Observatorio de Diseño de Producto. Pero una de las grandes inquietudes que se plantearon y que aún parecen en proceso de entendimiento tiene que ver con la pregunta sobre qué es un observatorio y cuál su método. Y una de las grandes bondades encontradas en el proceso es que un observatorio tiene como eje la gestión del conocimiento, las buenas prácticas pedagógicas, la vigilancia estratégica y el uso compartido del conocimiento, como lo plantea Noel Angulo. En su texto, ¿Qué son los observatorios y cuáles sus funciones?, él explica y hace evidente el valor del tiempo para un observatorio. Cuando se habla de un observatorio, el tiempo en el cual la información y el conocimiento son difundidos y socializados es vital. Se espera que se proporcione un acceso confiable y oportuno, con la generación de datos y noticias actuales, pero con el desarrollo de un método que permita analizar y reflexionar sobre lo que acontece en el aquí y en el ahora del entorno y o situación-problema, observado de forma ágil y efectiva. Durante el desarrollo del proyecto del observatorio nos encontramos con etapas de búsqueda de información y planteamiento del problema para dilucidar qué era un observatorio, cómo podría ser un observatorio de diseño de producto y para qué crearlo. Lo primero que se estableció fue la misión de un observatorio como vigilar y detectar lo que ocurre en su ámbito de actuación y su valor agregado en sustentar 1. La búsqueda de información, 2. Discernir su relevancia y 3. Organizarlo de forma clara. En otras palabras, la búsqueda de información le permite a un observatorio examinar la realidad de un colectivo, ver cómo evoluciona el fenómeno y profundizar el conocimiento, en nuestro caso, el diseño, la gestión del diseño y el producto. Conocer la trayectoria y las tendencias que están siendo monitoreadas para validar su comportamiento y evolución. A partir de esta noción de observatorio se le sumó una idea más contemporánea, como un espacio de información, intercambio y colaboración, en el cual, además de lo anterior, se busca promover la reflexión, el diálogo y el intercambio del conocimiento en redes. En este punto, el uso de un benchmarking de los observatorios de la universidad y de aquellos que dentro de Colombia o fuera de ella se relacionaran con diseño en cualquiera de sus manifestaciones, permitió un análisis comparativo que se utilizó para identificar aquellos puntos fuertes y débiles de cada uno según nuestro criterio. Y finalmente nos permitió llegar a una primera aproximación de lo que se creía sería la apuesta del observatorio. Una apuesta que mezclara los aspectos positivos y la idea muy particular que tenía el equipo de la escuela sobre lo que se quería lograr. Más adelante, la pregunta giró a cómo se gestiona y se construye un observatorio de diseño, a lo cual respondimos haciendo varias aproximaciones que no siempre dieron resultados, ya fueran por problemas de orden administrativo o académico, acuerdos e intereses de los temas a tratar y metodologías propuestas. En algún momento, aunque todo funcionaba en el diagrama de flujo, naufragamos. La interacción y la iteración del proceso, la definición sobre qué productos socializar y cuáles dejar para el equipo y los acuerdos sobre la profundidad y rigurosidad de los mismos. Todo esto llevó a la propuesta de 3 metodologías diferentes sobre el tiempo de vida del observatorio, 4 años. La primera se estructuró usando como base una revista científica, pero su aplicabilidad, adaptabilidad y agilidad no dio resultados. La segunda intentó optimizar la primera, eliminando pasos y figuras en el organigrama y tratando de democratizar el proceso, pero también fracasó. Finalmente, en el 2017 el equipo se reestructuró, se integraron nuevos miembros, se integraron estudiantes de semillero al trabajo, se abandonó toda pretensión de funcionar como una revista científica y se regresó al origen de la idea sobre observar.
Observar no busca una visión perfecta, sino que reconoce la necesidad de diversas miradas para modular, comprender. Los observatorios reconocen su visión parcial, por lo que se abre a la confrontación con otras miradas. Interactúan con otras observaciones que provienen de diferentes lugares y existen por el juego de las perspectivas diferentes. Así que hoy finalmente nos preguntamos, ¿cómo particularizar el Observatorio de Diseño de Producto? Y este evento es una de las maneras en que lo haremos. Gracias y bienvenidos. Buenos días y bienvenidos a la primera edición de conversatorios dirigidos por el Observatorio de Diseño Tadeísta. Este es nuestro equipo. Iniciamos hace 1 año y medio y la experiencia en el observatorio ha sido muy enriquecedora. Hemos aprendido diferentes maneras de ver la investigación y de ver las líneas de observación. Esto ha contribuido a nuestra vida profesional y nos ha ayudado en nuestras carreras. La Tadeo también ahora nos permite, por medio de redes y por medio de este micrositio, compartir esto con ustedes. Lo que queremos generar es información para ustedes que tenga que ver con diseño y junto con medio ambiente, tecnología e innovación. Ha sido realizado y consultado por todo el equipo del observatorio que pueden ver y los invitamos a que nos visiten. Muchas gracias por asistir y esperamos disfruten del evento. Bueno, buenos días. El observatorio cuenta con un micrositio que es de acceso para todos, entonces les voy a explicar un poco en qué consiste. Inicialmente, al ingresar a la página encontramos nuestra sección de noticias, en la que podemos acceder a novedades sobre tecnología, innovación y medio ambiente, que son los principales temas de nuestro observatorio. Después de eso podemos encontrar las publicaciones. En las publicaciones tenemos proyectos que son escritos de la editorial producida por el observatorio y directamente por el profesor Alberto, que es uno de los profesores que está apoyándonos. ¿Qué queremos con esta editorial? Escribir textos críticos que generen preguntas en las personas. Adicionalmente tenemos las miradas estudiantiles en las que encontramos espérense. Las miradas estudiantiles, en las que tenemos escritos y reflexiones de estudiantes, tanto del semillero como de las materias de teorías del diseño industrial. Aquí podemos pues acceder un poco como a las reseñas, a qué piensan las personas en este momento. Volvemos al inicio del observatorio. También podemos encontrar ahí en las publicaciones libros recomendados y documentales que nos pueden servir como recursos a la hora de hacer trabajos, investigaciones, todas esas cosas importantes. Luego encontramos los contenidos de interés. En los contenidos de interés tenemos reseñas de materiales que apoyan la sostenibilidad, que apoyan la tecnología, la innovación y el medio ambiente, ya que todo lo que hacemos gira en torno a eso. Y también encontramos normativas, tanto a nivel nacional como internacional, que nos sirven a la hora de diseñar nuestros productos. Bueno, un momento, por favor. Finalmente, pero no menos importante, tenemos nuestro centro de documentación en el que encontramos 2 categorías. Está la categoría de investigaciones, en la que encontramos el estado del arte de nuestros temas de interés. Y tenemos artículos con reseñas en los que podemos acceder directamente a los documentos en los que se está basando la investigación a realizar. Y adicionalmente tenemos la documentación audiovisual. En la documentación audiovisual encontramos productos directamente también del observatorio, en los que nosotros, hablo pues personalmente, hemos tenido la experiencia de acercarnos a los nuevos métodos de investigación como lo son las entrevistas. Acá podemos ver un poco sobre el tema. Pues lo hicimos con la entrevista exclusiva que tuvimos con Tony Fry, la entrevista a la directora del INTI y así con otras entrevistas, la de Diana Sierra, por ejemplo. Son nuevas experiencias que aportan bastante, tanto a los estudiantes como a las personas que acceden a la página. Y finalmente también encontramos aquí en los recursos audiovisuales el cubrimiento de entrevistas y eventos realizados por la universidad a los que los estudiantes pueden tener acceso para poder pues acceder a la información con más facilidad después cuando sea necesario. El observatorio también cuenta con una mirada
una mirada más pública, que son nuestras redes sociales. Bueno, ya para finalizar, nuestra cara visible del observatorio se divide en dos. Tenemos dos redes sociales principales, una es Facebook y la otra es YouTube. En nuestra página de Facebook podemos encontrar nuestro perfil, donde publicamos los temas de interés sobre innovación, tecnología y medio ambiente, que no son propios de nosotros, pero que queremos igual compartir para generar una comunidad y así tener pues un diálogo con las personas. Nuestra segunda, tenemos la página, que en esta sí tenemos las publicaciones propias del Observatorio de Diseño. Tenemos una galería de fotos donde podemos encontrar todos los cubrimientos que tenemos sobre las conferencias que se realizan en la universidad, sobre nuestro equipo, sobre el detrás de cámaras de las entrevistas que podemos realizar, sobre las publicaciones que también hacemos y tenemos en el micrositio de la universidad. Sí, carga. Y donde tenemos como una relación directa con las personas y con las personas que nos siguen, principalmente los estudiantes de la universidad y los profesores que hacen parte de la comunidad del Observatorio de Diseño de Producto. Nuestra segunda cara visible es nuestra cuenta en YouTube. La pueden encontrar como Observatorio de Diseño de Producto. En este momento tenemos cuatro videos, 4 productos audiovisuales que hemos realizado pues a lo largo del año pasado. Todos estos son productos son preproducidos, producidos y postproducidos por los que hacemos parte del observatorio. En uno de estos podemos tener una entrevista directa con personas que vienen acá a hacer conferencias. Tenemos también las miradas estudiantiles, que son preguntas que hacemos nosotros directamente como estudiantes a las personas que vienen, preguntas que no se pueden hacer directamente en las conferencias. Y como Observatorio de Diseño de Producto, nosotros apoyamos todos los eventos de la comunidad tadeísta que tengan que ver también con nuestro tema de interés de innovación, tecnología y medio ambiente. Entonces, si quieren y están interesados en seguirnos y tener referentes y material audiovisual, pues ahí pueden seguirnos. Entonces, damos paso también al conversatorio. Muchas gracias por conocernos el día de hoy y vamos a entrar en materia para lo que la mayoría de ustedes nos acompañan hoy, el conversatorio con nuestros invitados, a quienes les pedimos por favor pasar al podio. Ya está prendidito. Bueno, vamos a iniciar un poco la charla con el profesor Alberto, quien nos va a hablar sobre la manera en que él ha problematizado la idea de progreso, ¿no? Y cómo esa idea de progreso se relaciona con la disciplina del diseño. Aquí, si se dan cuenta, posiblemente tenemos estudiantes de diseño industrial, pero la idea de nosotros ha sido eliminar el apellido. No solo queremos hablar de diseño industrial, queremos hablar de diseño. Diseño de modas, diseño gráfico, cualquiera de las posibilidades de diseño, ya que estas dos variables de consumo y progreso han permeado de diferentes maneras a la disciplina como tal. Entonces, Alberto, te damos paso. Voy a pedirles disculpas porque ando desde hace un par de días como chungo, pero aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo. Digamos que la noción de progreso, la idea de discutir o reflexionar sobre la idea de progreso no es un asunto nuevo, es decir, al parecer esa noción se inscribe justo dentro de la discusión más fuerte que tiene la modernidad. Quizá pudiéramos decir, es una de las discusiones que abordamos con los estudiantes, es justo la modernidad la que nos invita a que existe esa idea de progreso y es justo en torno a la modernidad que se consolida esa idea. Es decir, aceptando la modernidad, parece en principio, aceptamos al mismo tiempo la idea de progreso. De alguna manera lo que creemos es que
si aceptamos que la modernidad es una invitación al conocimiento, al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la ciencia, al estancamiento de las artes, aceptando esa idea de la modernidad, aceptaríamos en principio una noción de progreso. Yo creo que tiene múltiples miradas, tiene, digamos, muchas formas de entenderse. A mí me gusta asumirla a partir de 3 ideas que en principio me han resultado sencillas para comenzar la discusión siempre. La primera es un asunto sobre, o que revierte exclusivamente sobre el desarrollo tecnológico, y tiene que ver con que, aquí particularizo mucho, el número de estrellas que nosotros conocemos no tiene nada que ver con el número de estrellas que existen, tiene que ver con el número de estrellas que es posible constatar con un telescopio. Es decir, que el número de estrellas depende del telescopio que estemos usando. Y telescopio puede ser una metáfora, podemos llevarlo a que o bien es la maquinita, el artefacto, el dispositivo, o bien es un cálculo en física que me permite por alguna vía llegar a deducir que hay una estrella más. Es decir, al parecer en el siglo XVI había menos estrellas que en el siglo XX, y va a haber muchas menos o muchas más en el XXI. Y si entendemos la metáfora, saber cuántas estrellas hay siempre será impreciso, porque dependeremos estrictamente o del dispositivo o de la estructura, de alguna forma de conocimiento que me permita determinar que ese número es un número en principio exacto o válido o algo. De todas maneras, no hay, digamos, allí no hay ningún descubrimiento, ¿sí? Pero al parecer sí aceptamos que en la medida que avanza o se desarrolla el telescopio, se desarrolla y avanza nuestro conocimiento. Parece que sí aceptamos que entre más estrellas sepamos que hay, más conocemos y más progresamos. Eso es una, digamos, alternativa al pensamiento que se funda justo en la modernidad, ¿cierto? Y todo el discurso de la ciencia, lo dirá el profe con mucho mayor rigor, el discurso de la ciencia toma, digamos, por ese camino de manera muy certera, ¿sí? Es decir, la ciencia sí cree en una linealidad, en una acumulación de conocimiento, en unas estrategias para ordenar y acumular ese conocimiento que nos llevan a la noción de progreso y que la constituye como una de las nociones fundadoras. El segundo argumento que utilizo, un poco para poder hilar lo que quiero decir al final, es que hacia 1909 en Italia aparece un movimiento que se llama el futurismo, que es un movimiento que seguramente todos conocemos, pero que a mí me parece fundamental en términos de que estos muchachos muy jóvenes de esa Italia de los albores del siglo construyen un manifiesto como todos los movimientos de vanguardia, pero su manifiesto en uno de sus puntos, creo que son 13 o 14, un manifiesto muy corto, es una página tal vez, en uno de sus puntos dice: estamos parados en el último promontorio de los siglos, ¿sí? El tiempo y el espacio murieron ayer, estamos frente a la velocidad omnipresente, ¿sí? O sea, el espíritu de estos muchachos de estos jóvenes, porque en realidad quien firma el manifiesto es Marinetti, y en 1909 era un hombre muy joven. Ellos tenían la sensación de que en ese tránsito al siglo XX estaban en el fin de la historia, lo que la gente de ciencias humanas ha discutido una y otra vez, ¿no? Estaban en el último límite del progreso, ¿no? Como que ya descubierta esa velocidad omnipresente de un vehículo. Pensemos en un vehículo de 1909, se ha logrado no solo doblegar la naturaleza, sino se ha logrado transformar los vectores espaciotemporales, ¿no? La idea de estos jóvenes futuristas es: estamos al final de la historia y hemos progresado tanto que es estar aquí que nos permite ver con certeza el mundo que nos rodea. Esos futuristas que también invitaron a quemar las bibliotecas y los museos, y que de alguna manera sumamente radicales invitaron a muchas formas de fascismo, de alguna manera sí preveían que merced a la tecnología íbamos a alcanzar un supuesto progreso, ¿no? Hoy día, claro, la pregunta resulta anacrónica de si es finalmente el desarrollo tecnológico el que nos lleva a progresar y tal, que seguramente lo reflexionaremos con los profes. Y el tercero es el que tiene que ver con lo que mencionaba de una supuesta linealidad del conocimiento acumulativo, ¿cierto? Pero que hoy día, digamos, estamos poniendo en tela de juicio. Sabemos que este planeta
no nos corresponde a nosotros únicamente como especie. Sabemos que las formas de desarrollo antropocentristas, que no están centradas en la vida, que no están centradas en una pluralidad de formas de vida, no tienen posibilidad. Luego esta línea de progreso que llevó a progresar esta sola especie y que vía darwinismo o cualquier otra cosa, creímos que doblegábamos a los demás, quizá es solo para nosotros una idea de progreso, pero para el resto de las especies vivas, pues no lo es. Quizá es merced a esas especies, quizá merced a ese antropocentrismo que el resto de las dimensiones de lo vivo y de lo posible en el planeta se están sacrificando. Luego esa tercera vía, muy vinculada con el discurso, por supuesto, eco y bio que hemos tratado sobre el que hemos tratado de reflexionar en el observatorio, es quizá también un punto de reflexión para saber si el progreso es posible solo para una de las especies, o si las especies todas de alguna manera debemos evolucionar o progresar, o como podamos llamarlo, de manera conjunta y de manera mucho más plural. Yo quisiera con eso comenzar la reflexión, si les parece, profes. Perfecto. No sé si les parece, pasamos a hacer un contrapunto con la idea de consumo que nos presenta la profesora Cira, a partir un poco de las reflexiones que ella está haciendo en este momento en sus estudios doctorales, y que no necesariamente, como ella misma me lo explicaba en su momento, plantea la idea del consumo entendida como el consumismo, ¿no? Sino vista desde un punto de vista un poquito más lejano y como con otra postura. Bueno, buenos días. Los trabajos o el trabajo que vengo adelantando en este momento tiene que ver con pensar un poco desde la historia y desde la luz que la historia nos puede ofrecer para entender un poco mejor hacia dónde vamos, sobre esa noción de consumo y sobre todo sobre el consumo mismo como un objeto de estudio, es decir, como bien lo dice el profesor Alberto, las interrogaciones sobre preguntas como consumo, progreso, desarrollo, no son nuevas, vienen desde mucho antes. La idea del consumo se está pensando desde mitades del siglo XIX, obviamente pues porque aparecen clases sociales nuevas, porque aparecen modos de producción diferentes a los que se acostumbraban y porque el mundo se llena de objetos y productos que antes no existían. Entonces se necesita pensar pues conceptos que habiliten entender un poco las novedades del mundo industrial. Pero de cualquier manera, estos estudios, por lo menos durante el siglo XIX y el siglo XX, fueron como subsidiarios de pensarse la sociedad. Entonces, los nuevos historiadores que están pensando el consumo hoy entienden que no solamente es el consumo como la puerta de entrada para entender la sociedad o un capítulo más dentro de la historia de la economía, sino que es el consumo un objeto mismo de estudio y de los estudios históricos, ¿no? Esto nos ha obligado de alguna manera a desplazar cosas que ya se traían en los estudios posteriores. Disculpen, voy a dar un giro como desde otro punto de vista, desde otro lugar, no continuando con la conversación del profe Alberto, pero seguramente volveremos a eso después. Y las preguntas que se hacen los nuevos historiadores es pensar, por ejemplo, casos como la supuesta democratización de los objetos o de la democratización de los servicios y como las maneras tan fáciles o tan obvias con las que siempre estamos satanizando la idea de consumo. Siempre estamos diciendo el consumo es malo, tenemos que consumir menos, tenemos que ser consumidores responsables, ¿no? Pero muchas de esa actitud como muy simplista y muy facilista de moralizar o de satanizar el consumo, de alguna manera nos ha obligado o nos ciega, nos vela un poco entender realmente qué es el consumo, por qué consumimos lo que consumimos, y pues a eso apuntan los nuevos estudios, ¿no? Entonces voy a dar simplemente como unas pistas muy simplistas, digamos reduccionistas de lo que se tratan esos nuevos estudios, es decir, entender el consumo como objeto de estudio histórico, ¿no? Y lo que ha necesitado, pues los nuevos giros que ha obligado a dar para su nueva comprensión, digamos. En un principio básico, el consumo se ha entendido solamente desde el problema de la demanda, desde lo productivo, es decir, qué producimos y si lo que se produce
se ubica dentro del mapa de la historia económica, pues claramente lo que tenemos es grandes tendencias de qué se consume, pero eso no nos permite ver individuos consumiendo, lo cual obliga a que los nuevos estudios se enfoquen más en la idea de la demanda, es decir, juntar los dos paralelos, qué se produce, pero también cómo llega a las personas y cómo las personas adquieren, compran, etcétera. Existe la aparición de la historia cultural, además, y de los matrimonios con otras disciplinas de las ciencias sociales, como pueden ser la antropología, la arqueología y los estudios culturales particularmente, nos permiten movernos un poco del consumo solamente visto desde sus aspectos económicos, ¿no? Y nos permiten introducir elementos de fuentes desde el quehacer histórico. Nuevamente, yo soy historiadora y hablo desde el quehacer histórico, como por ejemplo la historia oral, que nos permite de alguna manera salirnos de la estadística, ¿no? Los grandes patrones de consumo, para entender y preguntarle a las personas. Claro, cuando hablamos de historia no solamente hablamos de gente que esté viva, sino también de lo que podemos ver a través de fuentes históricas, qué consumían y cómo lo consumían, dándole a esto un valor enorme sobre los significados y como todo el aspecto simbólico que tiene el consumo dentro de las sociedades, ¿no? Eso también es como algo que tiene 30 años para acá. La arqueología también nos permite, le ha aportado a esos estudios de consumo la idea de la materia, es decir, entender el objeto mismo, a pensar en la historia de los objetos y los descubrimientos materiales como en sus relaciones con las formas como estos se consumen, ¿cierto? Es decir, la cultura material tradicional había pensado esas formas de producción de objetos, pero digamos que los nuevos estudios nos permiten vincular no solamente cómo los seres humanos piensan la producción de estos objetos, sino la forma relacional en cómo se vincula el objeto mismo con el sujeto. Esto quiere decir que estaba entendiendo el mundo no con objetos no como si fueran cosas inertes, digamos, sino como cosas que tienen agencia, que tienen poder sobre nosotros. Pensemos simplemente en cómo un celular puede hoy, por ejemplo, dominar nuestra vida, ¿no? Finalmente, al juntar estas cosas y al pasarlas por el tamiz también de una tercera línea, que son los estudios culturales, que nos permiten matizar y entender todas estas relaciones atravesadas por categorías que también hoy empiezan a ser limitadas, como la categoría de raza, de género, de clase, pues nos permite también entender un montón de relaciones, sobre todo entre el consumo y la agencia ciudadana, digamos, es decir, empieza a entender a ese grupo de consumidores no como gente pasiva, en donde el mercado llega y decide y la publicidad marca sobre ellos sus formas de comportamiento, sino donde también hay toda una relación, una capacidad de decisión, una capacidad de, no siempre de cualquier manera consciente, de lograr cambios o transformaciones ciudadanas. Entonces hay muchos historiadores que empiezan a estudiar cómo al ensancharse, por ejemplo, las clases medias o las clases obreras y cómo acceden a través de su vida laboral y con ingresos nuevos que antes eran inéditos para estas nuevas clases, cómo entrar al mundo del consumo les permite también entrar al mundo de la defensa de los derechos civiles, del acceso a otro tipo de bienes que no necesariamente son entendidos como los objetos, como por ejemplo entender los servicios de salud, los servicios de educación, el acceso al derecho, por ejemplo, etcétera. Yo creo que pues por ahora podemos pensar entonces en una nueva definición de lo que el consumo es. Un cuarto punto, perdón, el último, es no solamente entender que el consumo es justamente una transacción económica, ¿no? O solamente en el término transaccional, digamos, formas de intercambio, sino también pensarlo en formas de adquisición simbólica, todo lo que significa su adquisición, todo lo que significan sus usos, todo lo que significan sus formas de desechar. Y eso nos permite entender el consumo no solamente como ese acto de
otra vez insisto, un mercado decidiendo sobre mí qué compro y no, sino poder entender cosas que definitivamente no pasan por el dinero, quizás prácticas de resistencias que han estado en nuestra sociedad, formas que se niegan a desaparecer, como por ejemplo los mercados populares o las formas de trueque que siguen estando vivas en el mundo, o formas que definitivamente no tienen que ver con el dinero, es decir, formas solidarias en últimas, ¿no? Por ahora dejo esos puntos ahí para que pensemos nuevamente, insisto, satanizar es supremamente fácil, pero si no entendemos lo que estamos satanizando, probablemente sea muy difícil crear realmente ciudadanos responsables o consumidores responsables. Bueno, antes de seguir con Luis, a mí me gustaría dejar en el aire un par de preguntitas sobre las cuales podríamos volver, una para Cira y otra para Alberto con respecto a lo que nos has comentado. Y para Cira sería un poco si en algún momento es posible que unamos la idea de ese consumo, como tú lo estás mostrando, como la posibilidad de acceder a nuevas posibilidades, como los servicios públicos, como la educación, que también de alguna manera se consumen, han sido mediados de alguna manera por el diseño en el siglo XX, ¿no? ¿Cómo ha sido ese papel, ese rol que el diseño ha hecho de manera particular en esas posibilidades de democratizar posiblemente el acceso a ciertos lugares? Y para Alberto le dejaría un poquito en el aire para que ahorita más tarde volvamos. ¿Cómo podemos relacionar esa idea de consumo con el progreso, ¿no? ¿Por qué el consumir parece una posibilidad, una manera de entenderme como sujeto progresando en la época de la modernidad? Bueno, ahora vamos a seguir con Luis, el tercero de nuestros conversadores. Y Luis, digamos que su área de experticia es la ciencia, y lo invitamos con el ánimo de que nos dé esa visión del científico sobre la idea de nuestro consumo y las implicaciones que tiene el consumo en el ecosistema, ¿no? En la idea del ambiente de manera amplia, y cómo eso claramente está llevando a una serie de consecuencias tangibles y medibles que los científicos y que las noticias todos los días nos están enunciando, pero que posiblemente en realidad no son tan claras para nosotros. Luis. Gracias. Quiero empezar, pues yo soy especialista en cambio climático, entonces por mi forma y estructura de pensamiento, las áreas y ciencias sociales y sus aproximaciones son novedosas e interesantes, pero no son mi área, pero voy a tratar de retomar lo que ustedes dos han compartido para ir guiando un poco la conversación hacia lo que nos trajo hoy día acá. La idea de progreso es una idea que desde el punto de vista científico y particularmente para los ecólogos y para los evolucionistas es una idea que está muy relacionada con la religión. La forma, eso tiene que ver mucho con la teleología y ver al hombre como la forma cúspide, en la cúspide de la creación divina, donde todo por debajo de Dios es inferior, y la máxima representación de progreso y perfección es el hombre, y como tal el hombre es el que está llamado a hacer modificaciones y a hacer uso de la naturaleza, porque porque en sí no se considera al hombre como un ente propio de la naturaleza, sino que es una representación que va más allá de es una imagen y semejanza de una idea divina o algo así. Eso es lo pero esa visión de progreso, obviamente las evidencias científicas a mediados del siglo XVII y XVIII tal vez han llevado una forma de reestructurar la forma como nosotros vemos ese progreso desde el punto de vista científico. O sea, realmente reconocemos en la evolución un proceso completamente aleatorio, porque depende fundamentalmente de la estocasticidad ambiental, de la variabilidad ambiental y de la variabilidad genética, que como tal nosotros no podemos predecir y llamar que nosotros estamos en vías hacia algo mejor o hacia algo peor. Eso no lo podemos declarar. O sea, progreso desde el punto de vista científico lo podemos tal vez hablar desde el punto de vista de las herramientas
de las capacidades que tenemos los científicos para abordar temáticas de una manera estructurada, basada en un método, el método científico, y de esa forma podemos hablar de progreso científico en la medida de avance en el conocimiento. Difiero un poco de lo que decía el profe Alberto en la linealidad de la ciencia, y esto también es un llamado de atención a lo que estamos hablando, y quisiera llevar la conversación, es que la ciencia es lineal hasta el siglo XVII, pero ya en el siglo XVIII y XIX, con los avances científicos, y particularmente en el XVIII con Darwin, pues vimos que realmente nosotros no somos entes separados unos de los otros, sino que nosotros hacemos parte de un entramado biológico, donde lo que yo hago afecta no solamente a mis coespecíficos o miembros de mi misma especie, sino que adicionalmente es un evento en el que toda acción que yo haga necesariamente tiene una repercusión ambiental. Es como esa metáfora del ala de la mariposa que se mueve en el Amazonas y hay un huracán en la Polinesia francesa, no sé en dónde, pero ese es el tipo de cosas que nosotros necesitamos empezar a trabajar, o sea, no casarnos en las premisas literarias, bibliográficas que nos han enseñado, sino abrirnos a conocer nuevas cosas y nuevos caminos, como lo que estamos haciendo aquí. Es expresar opiniones de una manera democrática y con cierto rigor y con cierto, rigor fundamentalmente. En el caso del consumo, yo creo que consumo es innato a la naturaleza humana, como es innato a cualquier organismo que tiene vida. Nosotros consumimos cosas mínimas para sobrevivir, nosotros consumimos cosas mínimas para desarrollar un rol o en un ambiente en particular, ya sea académico, científico, productivo, ciencias sociales, lo que quiera. O sea, nosotros consumimos. Lo que tú decías, consumir no solamente es adquirir cosas con dinero o comprar un buen carro, una buena casa, algo, sino consumir es leer un buen libro, consumir es ir a ver una buena película, consumir es comer, consumir es todo esto. Entonces, cuando yo trato de pensar en las perspectivas que desde la ciencia nosotros tenemos de progreso y consumo, pues sí, nos desviamos quizás por esa visión religiosa, teleológica, donde nos dan a nosotros una posición por encima de la naturaleza para poderla transformar y manipular de la manera que nosotros queramos. Gravísimo, claro, pero también este progreso y ese consumo nos ha ayudado a avanzar en el conocimiento, y eso es lo que estamos haciendo aquí fundamentalmente. Sí, podemos hablar de las consecuencias del consumo y del progreso a partir del siglo XIX con la revolución industrial, pero pues yo creo que cualquier persona aquí tiene clarísimo las consecuencias de la revolución industrial, del consumismo, de la democratización, de la apertura económica, y cómo todos estos factores socioeconómicos han afectado a la naturaleza. Eso es innegable. Sí, estamos viviendo un evento de calentamiento global, listo, es un fenómeno que indudablemente y científicamente tiene evidencias que son de origen humano, que las actividades humanas han llevado a esta crisis, que en mi concepto es una de las crisis más grandes que tenemos como humanidad, como seres humanos que enfrentarlo desde nuestra perspectiva y nuestra naturaleza humana, como también lo están haciendo los otros seres vivos de la naturaleza. Extinciones, cambios de distribución y todo esto. Pero más que las causas de este consumo, de todo esto que hemos hecho durante los últimos, desde que estamos aquí, desde que estamos en el planeta Tierra, o sea, los cavernícolas extinguieron a los grandes mamíferos, a los mamuts, siempre hemos transformado, siempre hemos consumido, siempre hemos tenido cierta linealidad. Pero lo que yo creo es que más que verlo, y es inevitable, el cambio climático y el calentamiento global es una cosa que no vamos a solucionar apagando todos los
todos los bombillos, dejando de conducir carros. Esta pelea prácticamente ya la perdimos. O sea, podemos mitigar los efectos, pero la pelea es tratar de sobrevivir con las nuevas condiciones que se dan, y es más que todo ver esta dificultad ambiental como una serie de oportunidades donde diferentes ciencias, diferentes perspectivas, diferentes miradas como las que tenemos acá en la Tadeo, donde arte y ciencia se encuentran, nosotros podemos en realidad empezar a hacer cosas. O sea, listo, es que por más que yo quiera, todo lo que yo haga tiene un impacto en el ambiente. Me vine esta mañana en taxi, si me pongo a pensar en la huella de carbono del taxi, o sea, me voy prácticamente pues fregados, estamos fregados, y sí, eso nos va a desanimar y eso nos va a poner tristes, pero en realidad lo que hay que hacer es trabajar, ver estos que vemos como peligros y amenazas, como retos en los cuales la ciencia, el arte, se pueden realmente confluir y tratar de esta manera de minimizar o por lo menos de mitigar lo que estamos haciendo, y sobre todo, obviamente, a través de la educación. Y por eso es que este espacio, acepté venir a este espacio, pues porque yo no puedo darles acá una cátedra de calentamiento global. O sea, pues no, pues vayan a mi clase de pensamiento ambiental y chévere, y bienvenidos todos, pero aquí es más bien lo que yo quiero es, oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros como tadeístas, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a quedar en la teoría del cambio climático, en la teoría del consumo, en la teoría del progreso. Pues sí, chévere, pero pues realmente creo que es una responsabilidad en realidad dar un paso hacia adelante con este tipo de eventos. Gracias, Luis. Dejo yo ahí en el aire también para ir retomando, les voy dejando cositas. Algo que me parece interesante de lo que tú nos comentabas, y es posiblemente el rompimiento en los discursos, ¿no? El rompimiento en los discursos. Posiblemente en el diseño estamos hablando y teorizando sobre muchísimas cosas, y la falta de diálogo con las ciencias nos ha llevado a no entender el puente que nos uniría y que debería unirnos acá en el siglo XXI. Posiblemente en el siglo XX el diseño, aunque somos interdisciplinares y tratamos de ser transdisciplinares y todas las disciplinares que se nos han ocurrido en el proceso, posiblemente nos hemos centrado en el área de las humanidades, nos hemos olvidado de otros desarrollos. Y hablando un poco sobre el entramado que tú enunciabas, me parece interesante cómo es necesario, como lo plantea Fríjot Capra en una de las imágenes que tenemos aquí atrás rondando en algún momento, la importancia de la alfabetización ecológica. Porque posiblemente la falta del conocimiento básico por parte nuestro nos puede haber llevado en algún punto, más que de manera con conocimiento de causa, diríamos, a tomar ciertas decisiones sobre los diseños, a generar ciertos productos, retomando nuestro tema, productos que han aumentado el impacto y no mitigado el impacto, que es un poco la apuesta que tú nos propones. Y creo que es interesante volver a eso, porque necesitamos posiblemente como diseñadores guías desde el lugar científico de cómo haríamos ese proceso, o sea, cómo nosotros podemos contribuir a mitigar el proceso, ¿no? Hacia dónde estamos evolucionando, y en realidad cuáles serían esos nuevos lugares de consumo para progresar como especie, ¿no? De manera ecológica y un poco más responsable, y no de manera tan como digamos tan centrada en nosotros. Finalmente, le doy paso al profesor Alfredo Gutiérrez. El profesor Alfredo es la unión del arte y la ciencia en nuestra escuela. Él es zootecnista de pregrado, pero digamos que todo su desarrollo ha sido en el diseño, y eso es bien interesante, ¿no? Entonces creo que el perfil de él por eso es bien peculiar para nosotros, porque tiene la posibilidad de pasarnos de un lugar a otro sobre sus discusiones. Pero la razón central por la cual lo invitamos el día de hoy con el observatorio es para que nos hable de las diferentes maneras de entender el diseño. Es decir, estamos hablando de progreso, estamos hablando de consumo, pero no nos podemos parar desde un solo lugar a definir qué es diseño. El diseño es 2 puntos
¿no? Sino que hay muchas maneras de entender el diseño y creo que Alfredo nos puede un poco iluminar sobre ese camino que se nos empieza a abrir hacia las posibilidades de muchos diseños y diseños otros. Bueno, lo primero, Johanna, muchas gracias por la invitación, a todos por la presencia, a los compañeros. Me parece que uno no dimensiona la importancia de los eventos hasta que está en ellos, o sea, un mea culpa, como que pienso, en mi caso y por lo que me compete, he debido promocionar más este evento, me excuso por ello, porque hubiera podido hacerlo más. En segundo lugar, lo que diga, o la primera cosa contra la que quisiera prevenir es el uso del nosotros. Es decir, nosotros, hay una frase que me gusta mucho que es: no siempre que decimos nosotros hablamos del mismo nosotros. Nosotros podemos ser Alberto y yo, los panelistas, los que estamos en este salón, la humanidad entera, y a veces nosotros se usa incluyentemente, a veces nosotros se usa excluyentemente. Entonces, respecto a la conversación que nos convoca del progreso y del consumo, pues voy a dar unas impresiones que, si en algún momento hablo en plural, solo habrían de abarcar al que a bien tenga sentirse involucrado y decir, bueno, yo también participo de eso, entonces ese nosotros va para esa persona, y el que no, pues no. Voy a empezar, creo que sin orden alguno, pensando en, ahorita que hablaban de las humanidades, pensaba en las animalidades, las vegetalidades, las mineralidades, las artefactualidades, que uno pensaría que podrían ser campos de un saber otro si se observa el mundo, por ejemplo, desde el pensamiento de algunos pueblos indígenas de diferentes partes del planeta, o si uno recogiera ese acervo, esa frase Lakota que dice que todos estamos relacionados y que da personalidad no solo a las personas, sino a los artefactos, a los animales, a los vivos, a los muertos, etcétera, etcétera. En general, ambas ideas, sobre todo la de progreso, la relaciono con un avance hacia adelante, ha aparecido en la conversación, y sobre todo con un mundo que está hecho de un solo mundo, un mundo que en resumidas cuentas a veces niega un poquito los demás. Y es cierto que cuando hablamos de consumo, me pareció interesante lo de pensar en un libro y en una música como otro tipo de consumo, un consumo interesante. Habría que buscar ahí unas adjetivaciones que hagan ver esas diferencias, porque en buena medida el diseño industrial, por ejemplo, que me preocupa y que está ligado a la modernidad y al progreso, está ligado también al consumo, que Tony Fry, quien alguna vez estuvo por acá, decía que es el consumo que no consume, el consumo que deja cantidades de cosas a medio consumir, carcasas de los computadores y los celulares, automóviles que se van desgastando. Ese tipo de consumo me preocupa bastante, y el progreso como avance hacia adelante también me preocupa bastante. Así como el profesor Alberto apeló a tres ideas, voy a ver si muy brevemente puedo explicar como tres ideas que me ocupan ahorita. Una, o que me trajeron a pensar el diseño de otras maneras. Una es el sur como metáfora, otra lo indígena y otra lo desclasificado. Digamos en resumidas cuentas que el sur no alude necesariamente a algo geográfico, sino a la noción de algo que en la forma de caracterizar los mapas se pone abajo de cualquier cosa, se oculta, no se ve, se olvida, y es tan al sur un Patagón en la Argentina como un esquimal, en tanto que cuando decimos nosotros pensamos en cierto tipo de pensamiento que viene de la tierra de los hegemónicos tradicionales. ¿Quiénes son los hegemónicos tradicionales? Caricaturescamente, personas de 30, 35 años, sanas, blancas, heterosexuales, de apellido anglosajón, que tienen acceso a todos los gadgets tecnocientíficos, ricas, y los subalternos ideales serían personas lesbianas, enfermas, afros, ¿no?, haitianas, angoleñas, pobres, a lo mejor animistas, etcétera, etcétera. Entre esos matices, yo me cuestionaba que el mundo hecho de un solo mundo no opera igual. Entonces uno asumía que
el diseño industrial aparece en cierta época y con ciertos movimientos históricos, digo, el Arts and Craft, o sea, la Bauhaus, de la que celebramos 100 años en este momento, y que industria tenía que ver con una institución que producía serializadamente bienes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, aún dentro de la propia tradición occidental uno se va al clásico castellano y encuentra que industria, como palabra que alude a ingenio, está en todos los libros del clásico castellano. Es decir, si uno consigue un PDF del Quijote y lo mete a su computador y busca industria aparece por cantidad de partes, y en la época del Quijote no existían Morris ni Ruskin, y eso pasa en las obras de Gracián, eso pasa en las obras de Quevedo, y uno va más atrás. El Lazarillo de Tormes, que es del año como 1200, tiene un capítulo donde dice: donde fui industriado por el industrioso de mi amo. Y industria era solo pensamiento ingenioso, pensamiento aplicado, que todos los grupos humanos tienen, y en ese sentido pues pensaríamos también que habría diseño en otras tradiciones que no son la occidental ni que no son la que domina, aunque etimológicamente no se llamara así. Ese fue como el acercamiento sureño, buscando eso desde teorías que pensaban como en sociología Boaventura de Sousa o en antropología Esteban Crotz, que pensaran como en los mundos del sur, en los mundos otros. Joana ahorita habló de diseños otros. La diferencia, creo que eso por ahí tiene algún eco Foucaultiano, pero la diferencia para mí entre un diseño otro y otro diseño hay que explicarla. Otro diseño me permite clasificarlo como lo que ya entiendo que es un diseño, apodar más a ese señor. También como que quisiera prevenir contra la personalización del diseño o la ciencia, pues la ciencia y el diseño son unos personajes. El diseño es un señor muy particular cuya agenda conoce cualquier diseñador que habla por él, y la ciencia una señora muy compuesta que cualquier científico de turno pues dice lo que la ciencia quiere o no quiere, pero realmente es lo que él quiere o ella quiere en ese momento, o los que piensan como él. Entonces la idea era pensar que había tantos diseños como grupos humanos, aunque en otros grupos humanos esa condición de prefigurar se llamara de otra manera. Y eso me lleva a la segunda idea de lo indígena, entendido no como necesariamente como el guayú o como el polinesio, sino como cualquiera que esté vinculado al lugar. Entonces la condición de indígena como vinculado al lugar me parecía también bien importante, y hace 6 años yo hablaba de indígenas hipotéticos, hablaba de los Lakota, ya hablaba de los Maori, ya hablaba de los Aymara, pero no conocía ningún Maori, ni ningún Aymara, ni ningún Lakota. Y esos 6 años de investigación y el proceso doctoral pues me han dado la posibilidad de dialogar con Sadi Redwin, que sí es Lakota, con Giovanni Samanamut, que sí viene de ancestro Aymara, con Johnson Vitejira, que sí es Maori, etcétera, etcétera, y encontrar que es cierto que esos grupos tocan a la puerta de la academia, se meten en la academia, pero tratan de recrear la academia desde su óptica particular. Y entonces, por ejemplo, en Nueva Zelanda se habla de Mahi Toi, y uno lo traduciría como arte y diseño, pero Mahi Toi en maori es otra cosa que se parece a arte y diseño, pero no es lo mismo de nosotros. Y en ese sentido, pues probablemente estoy buscando el diseño donde no está la tradición, donde no está ninguna de las cosas que tienen que ver con la línea ni etimológica ni geográfica, pero la hipótesis fuerte es que hay otras formas aún en este mundo que siguen permaneciendo, y en ese sentido hay una idea bien interesante que comparten tanto el mundo aymara como el mundo incluso de los indígenas de este país, como el mundo polinesio, y es que avanzamos de espaldas hacia el futuro. En quechua, por ejemplo, y todo eso, las palabras que tienen que ver con el futuro tienen que ver con espalda, y las palabras que tienen que ver con el pasado tienen que ver con lo que uno puede ver, pues porque el futuro no lo puede ver, es impredecible. Entonces, en ese sentido es interesante el vivir en esos marcos de comprensión, y pensar que el prefigurar, el anticipar la forma que van a tener las cosas o la relación que se va a tener con ellas, está presente en otras culturas, en algo que podríamos llamar los equivalentes homeomórficos del diseño, es decir, lo que dentro de esas culturas hace las veces de lo que en la nuestra, lo que quiera que sea la nuestra, es el diseño. Y esos serían los diseños otros, que yo no puedo analogar con más de lo mismo, sino con algo que hace las veces de diseño en otra cultura.
Y cuento una cosa ultra rápida que a mí me sorprendió de la estancia, en el haber trabajado con gente en Polinesia, y el entender lo que era Oceanía como espacio no de tierra sino de agua, o sea, distinguir Micronesia de Melanesia de Polinesia. Polinesia es el triángulo que está entre Hawái, Aotearoa, que es Nueva Zelanda, y Rapa Nui, eso es. Y ellos recuperaron en el 70 y tantos las formas de viajar tradicionales de los polinesios, aunque ya nadie en Polinesia, había los que sabían hacer las barcas, pero ya nadie en Polinesia sabía orientarse por las estrellas, y entonces tuvieron que ir a Micronesia, a otra parte de Oceanía, a buscar en una isla una persona que reenseñara eso. Hicieron unos viajes que marcaron el Pacific Islander Heritage Revival, o sea, el nacimiento de las formas de alguna manera bien particular y formas de viajar diferentes a nuestro turismo, que tiene que ver con el recuperar la lengua. Y por ejemplo en Nueva Zelanda, y con eso cierro el asunto, la recuperación de algo como el cómo se hacía una barca en maori, no con tecnología occidental, y cómo se navegaba en polinesio, tuvo que ver con la recuperación del lenguaje terreo maori. Y muy tímidamente juntaron a los ancianos a enseñar a los niños, rediseñaron la escuela primaria maori del 75 acá, luego la escuela secundaria maori, luego la universidad maori, y hoy en día están, bueno, emisoras de televisión maori y demás, pero están tratando de reconstruir a medida de lo posible un mundo laboral en maori, que no es la copia servil del mundo laboral en occidental, sino otra cosa. A eso me refiero con diseños otros. Y dejo ahí. Gracias, Alfredito. Digamos que con tu diálogo dejo tres cositas al aire. La primera, en algún punto me gustaría que nos contaras sobre el mundo aymara, que es digamos que es una cultura que creo es bien interesante, sobre todo para los diseñadores, debido a la apuesta, puede ser, ¿sí?, a la propuesta social que tienen ellos y a la penetración que han tenido en su país, en su territorio, creo yo de una manera positiva, digamos, de la manera más respetuosa, si eso es posible, ya que no digamos, a profundidad no lo conozco, y que es un caso de estudio además en las teorías. En Teoría 2, especialmente con mis estudiantes, hablamos sobre esto. Me gustaría que tú nos contaras un poco más, porque creo que es uno de esos lugares de estudio latinoamericano para nosotros como diseñadores. Por otro lado, dejo en el aire un poco para todos la pregunta si esa crisis que a veces uno como diseñador tiene sobre el apellido podría dilucidarse a través de la discusión de la raíz de los términos, ¿no? Entonces encuentra uno en el aula muchos estudiantes que se preocupan por qué seguimos siendo diseñadores industriales en un país sin industria, ¿no? Lo he escuchado miles de veces, ¿no? Y si la industria es algo negativo porque está contaminando el planeta, entonces ¿por qué seguimos haciendo industria? ¿Por qué seguimos siendo industriales? Y me gusta mucho esa definición sobre pensamiento ingenioso que tú enuncias en algún punto. Podría ser que el visualizar de manera distinta el término también nos ayude a entendernos a nosotros mismos de manera diferente. No lo sé, pero creo que sería rico discutirlo. Y finalmente, sobre la posibilidad de que la academia misma haya ayudado al ocultamiento durante el siglo XX en el diseño, y también incluso cuando lo contamos desde la historia, de la idea de esos diseños del sur, de esos diseños que están en otros lugares, ya que tradicionalmente, cuando vamos a la biblioteca y buscamos los libros, pues encontramos generalmente la misma historia, ¿no? La Bauhaus, la Ulm y todas esa linealidad, y de repente cuando nuestros estudiantes escuchan otros discursos, entonces entran un poco en crisis y dicen, pero finalmente entonces eso no es diseño, ¿no? El funcionalismo es el ideal máximo, el buen diseño para nosotros en el siglo XX, y eso era la constitución de progreso para un buen consumo, ¿no? El que consumía ese tipo de productos. Entonces me gustaría un poco retomar con las cosas que hemos dejado en el aire. Digamos que la invitación de Johanna de intentar relacionar consumo y progreso, pues quizás de los asuntos que en el mero enunciado parecen evidentes, ¿no? Es decir, y además parecen nietzscheanos, circulares, ¿no? Parece que consumo y progreso es una cosa ahí que está pegada y que se alimenta mutuamente. El rabo se come la boca, se come el rabo, y ahí sigue el círculo. Pero me parece interesante esta apuesta del profe de
ir a un asunto pragmático de, visto esta teleología, es decir, esta mirada del fin, aceptado este fin, como vamos en este barco y vamos para el fin, ¿cómo podemos hacer más lejano ese fin y ahí actuar pragmáticamente? Parece una cosa, digamos, casi que un asunto de pensarlo, digamos, de una manera gruesa y grave, ¿no? Es decir, una vez aceptamos que sí hay un final y que ese final ya está, ya se avisora. ¿Cómo poder modificarlo esto en términos de lo pragmático? Parece una cosa no solamente urgente, sino un poco en contra de todo ese conocimiento que hemos acumulado de carácter estrictamente positivista. Es decir, que no solamente tendría una transformación real en términos de nuestro propio operar, modificar las instituciones, las prácticas políticas, las relaciones interpersonales, la habitabilidad, sino en términos de dejar el pensamiento positivista que consolidó esta humanidad que conocemos, ¿no? Que es una invitación supremamente gruesa. Hace un tiempo salió un articulito en donde aparecía, yo relato esto porque me parece como asombroso, sobre todo en ese momento me pareció supremamente asombroso. Apareció una ranita en una zona de páramo cerca del Banco en Dinamarca y la ranita había desaparecido. Esta ranita, yo no sé si había desaparecido, ahora ya no lo recuerdo bien, si había desaparecido o si la especie particular de esa ranita no existía. Creo que es que no existía porque el biólogo de la Nacional le puso nombre y solo se le pone nombre a lo que no existe, me imagino, y le puso Alelopus farci, ¿sí? Y le puso Alelopus farci pues porque el territorio estaba tomado por las FARC, ¿sí? Pero eso no es lo interesante, eso es chévere, pero lo interesante es que en el periódico regularmente salía que el ejército había logrado ocupar campamentos en donde había 1.500 hombres y que había panadería y que había armerillo y que había caminos y que había lavandería y que había economato y que había jefe de finanzas y oficinas y había conexión a internet para 1.500 piscos. ¿Sí? Y que el ejército llegaba y el campamento lo desmantelaban en días y entonces no alcanzaban a capturar a nadie, ¿sí? Así se jugó el conflicto 30 años, los últimos 25 quizás se jugó de esa forma. Un ejército sumamente poderoso, hiperentrenado, que perseguía bandoleros por todo el país que también estaban entrenados y que también eran muy poderosos. Pero a mí no me llama la atención esa discusión ahorita, la discusión del conflicto. Me llama la atención cómo se puede construir una ciudadela para 1.500 personas y levantarla sin dejar o dejando el menor rastro posible. ¿Cómo es posible hoy día construir una ciudadela, habitarla, ¿sí? Pero levantarla cuando viene el enemigo y mover los 1.500 a otro lado? Como una vuelta al nomadismo absolutamente ancestral. De manera que lo práctico quizá, la manera pragmática de afrontar la idea de progreso, quizá o está aquí con nosotros y no la hemos visto, y hay otras formas de habitar, hay otras formas de colonizar, hay otras formas de usar, ¿sí? O esa forma pragmática debemos reconocerla en lugares que tradicionalmente, como el que menciona el profe Alfredo, no hemos visitado, lugares que se han consolidado de una manera paralela al mundo occidental y que debemos revisar de él por alguna vía. Me parece que la idea de consumo, digamos, que se ha vuelto urgente en este tiempo, o urgente reflexión, me refiero a urgente reflexión, tiene que ver con la fuerte emergencia del valor simbólico, ¿sí? En términos de Baudrillard, por ejemplo, una vuelta al valor de uso y valor de cambio podría ser una alternativa pragmática, pero radical, es decir, las cosas sirven y se usan y se comercian, pero en términos solamente, y se usan y se cambian, pero en términos solamente de su uso. Volver a la hipótesis radical de que el entorno material se construye para su uso, ¿sí? Y que no se construye para su intercambio puede ser una manera de jalar la pita de unas formas de producción y consumo que no tienen que ver con el mundo en que nosotros habitamos, en el que lo que prima es, por supuesto, el valor simbólico. Intentar alejarnos del valor simbólico podría, de manera estrictamente pragmática, ser una alternativa a formas, digamos, nuevas de habitabilidad, formas alternativas de habitabilidad. Y por último, sí creo que es con lo que habría esta segunda tanda. Me parece que si estamos hablando de
una transformación real, una transformación práctica real para prolongar nuestras posibilidades. Esa transformación tiene que ver con la transformación de la forma de ser humano en el siglo XX y en el siglo XXI. Es decir, las formas a partir de las cuales construimos la cultura son las que se tienen que transformar. Es decir, no valen transformaciones de la superficie, tendrían necesariamente que hacerse transformaciones radicales, y esas transformaciones radicales tienen que ver con que lo que nos mantiene como especie dominante es la cultura, y esa es la que tendríamos que transformar, la noción en principio fundadora de la civilización occidental. Y cuando digo civilización occidental digo de las formas de entender también otras formas de civilización. De alguna manera me gustaría retomar un poco lo que habíamos dejado en el aire con Cira con respecto al consumo y con la manera en que tú no lo presentas y la manera en que esto fue impactado por el diseño del siglo XX. ¿Cómo lo has aproximado tú un poco en las clases de teoría con tus estudiantes, ¿no? ¿Cuál ha sido esa discusión que se ha desarrollado a partir de ese pensamiento moderno, a partir de ese pensamiento del siglo XIX, que claramente constituyen los inicios de la idea que nosotros estamos ahorita como problematizando? Pues creo que en primer lugar hay que entender que el diseño es muchas cosas, ¿no? Así el diseño o el diseño o los otros diseños pues podrían estar en la idea de suplir nuestras necesidades básicas y nuestras otras necesidades también, que no solamente son básicas, son espirituales, son afectivas, son pues de muchas otras que van creando como redes de complejización y que finalmente pues terminan no sé, traduciéndose en transacciones de alguna manera, ¿no? El punto que yo estoy estudiando en este momento, lo que me interesa particularmente, que es como la primera mitad del siglo XX, tiene que ver no necesariamente, por lo menos en América Latina, con formas de generar objetos. A mí me interesa particularmente la materialidad, que no necesariamente son conscientes de que son diseñadas, pues porque las escuelas de diseño pues llegan de muchísimo después, pero en la primera mitad del siglo hay cosas que ya están hechas, que vienen muchas de otros países, que hay un altísimo volumen de importaciones, pero lo que me parece interesante es poder entender cuáles son todas esas redes y significaciones, creo, en las significaciones que hay sobre lo que llega, sobre cómo, por ejemplo, esos objetos marcan diferencias entre unos y otros, cómo generan identidades, cómo generan subjetividades, su uso, su apropiación, ¿no? Pues esas son como algunas de las cosas que yo estoy trabajando. Yo estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo con lo que dice el profe Alberto, digamos, no solamente digamos, como de quitar ese aspecto solamente simbólico, pero creo que necesariamente hay que entender ese aspecto simbólico, qué significan todos esos objetos y toda esa materialidad dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestras formas culturales, para poder tomar otro tipo de acciones. Me explico con eso, los seres humanos somos imprevisibles y es algo que discutimos mucho en clase. Yo creo que hoy es muy difícil decir que no somos ciudadanos informados, es decir, que todos somos perfectamente conscientes, o no sé si perfectamente, o completamente conscientes, pero somos, de alguna manera conocemos los efectos de lo que hacemos cuando compramos o que no compramos. Eso no significa que dejemos de comprar, ¿no? Y entender ese tipo de por qué compramos lo que compramos o por qué consumimos lo que consumimos nos ayuda de alguna manera a cambiar el paradigma, ¿no? Por eso creo que la historia es importante, para dar ese pequeño paso atrás y decir, bueno, si vamos adelante, miremos para atrás qué es lo que significa en realidad, o cómo definimos esas formas de significación para generar otros nuevos. No sé si me enredé demasiado, pero bueno. Sí, yo lo ejemplificaría un poco con la noción de cambiar el paradigma de uso de los jeans. Sí. ¿No? El proyecto de Jeans Lens, no sé si lo hayan escuchado, es un proyecto europeo en el que uno va y alquila un jean
lo utiliza el tiempo que quiera y lo devuelve en perfecto estado. Ellos hacen el aseo que deben hacer y vuelven y lo ponen en el stock para seguir alquilando, ¿no? Entonces la idea es eliminar el desecho de ropa cuando ya no me la quiero poner porque ya me quedó grande o pequeña, porque me engordé, porque ya no me combina, porque está de moda. La pregunta es ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar de comprar ropa y empezar a alquilarla? Eso es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio, se sigue consumiendo, pero es consumir de pronto de una manera distinta, un poco apelando a lo que nos comentaba Alberto, ¿no? Es un cambio de cultura. El poseer, ¿no? El dejar de poseer, el nomadismo, ¿no? La lucha en un país como Colombia es tener la tierrita, tener el techo, ¿no? Hay que asegurarse, así nos enseñaron, hay que asegurarse. Y cuando de pronto hablamos de la posibilidad de ser nómadas y de no poseer nada, ¿no? Para empezar a minimizar nuestro impacto, entonces la pregunta es, claro, la teoría suena muy bonita y hago un ensayo. ¿Estaría dispuesto a cambiar ese sistema cultural en el que habito? ¿No? Y entonces ahí el asunto creo que se vuelve mucho más interesante. Perdón, yo creo que otra cosa que podría darnos muchas luces es ver todos los estudios actuales sobre materialidad, es decir, como entender los objetos en sí mismos. Hay estudios como la vida social de las cosas, que empieza a hablar de cómo, siguiendo la pista solamente del objeto, a veces nos permite entender también las relaciones que esos objetos tienen con la gente, ¿no? Es decir, porque no es tan fácil, por ejemplo, a ver cómo lo explico. A mí no me mires porque no. Entender las transformaciones culturales o las formas de apropiarse de los objetos que puede tener cada objeto en su contexto, ¿cierto? Un mismo objeto puede significar muchas cosas para diferentes sociedades y hay que entender el objeto en sí mismo, la materialidad misma del objeto que nos permite no solamente pensar en las relaciones entre personas, sino las relaciones como esa agencia activa del objeto que está ahí, digamos, demarcando un poco la vida de las sociedades y bueno, cómo actuamos frente a eso, ¿no? Pues yo creo que más que cambiar la cultura, una cultura no se puede cambiar. O sea, uno puede intervenir la cultura, uno puede erradicar la cultura, pero la cultura del consumismo es imposible de erradicar. O sea, no todos nos podemos volver hippies, no todos nos vamos a volver aymaras, no todos nos vamos a volver guayús, bueno, no sé, lo que ustedes quieran. No, esto es lo que hay y así se fue. Lo que yo sí creo que podemos hacer es dejar de teorizar tanto y preocuparnos por ese tipo de cosas y más bien empezar a pensar como grupo, que de golpe si ese es un grupo, ese es un cambio importante, o sea que su existencia afecta a la mía y sus acciones afectan los míos, eso sí sería un cambio interesante, y reconocer que lo que nosotros estamos haciendo es la embarrada, o sea nosotros ya la embarramos y la podemos seguir embarrando más. Y que para dónde vamos, la respuesta es no tengo ni idea, no vamos para ningún lado. O sea, desde el principio de la evolución no vamos para ningún lado. Estamos en un punto, estamos bajo unas circunstancias que afortunadamente algunos tenemos cerebro para poder dilucidar, proponer cosas, es importante. O sea, mi punto es que en realidad tenemos que empezar a vivir en función de todos y no de el consumir para mí, el consumir porque lo que estamos generando es más inequidad y lo que tenemos que hacer en serio es generar esa equidad. En en Nature de la semana antepasada salió una frase en la que decía, parafraseando, es como sin equidad la ciencia no tiene sentido. Sin equidad no tiene sentido. Sí, listo, pues. Sí, los doctores hacemos parte de un club súper exclusivo, donde solamente hablamos de las cosas que nos interesan, pero el aymara,
Oliva Chivatá, mi empleada, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, porque ellos son los que más están sufriendo, ellos son los primeros que van a desaparecer si lo vemos desde un punto teleológico. O sea, ese cambio cultural tiene que empezar aquí en la academia. Y hemos realizado esfuerzos conjuntos con la Escuela de Diseño, donde definitivamente requerimos de la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, de hablar, y cuando hablamos de estas cuestiones es, oiga, hablemos un lenguaje en común, porque yo no me puedo poner a hablar con las sofisticaciones que ustedes tienen, ni con las que yo podría llegar a tener, sino que tenemos que hablar es un mismo idioma porque tenemos el mismo problema. Estamos más que fregados por el cambio climático. ¿Qué hacemos? Teorizar la forma, el diseño, todo ese tipo de cosas, súper válido, pero plasmarlo en una forma real que nos ayude a nosotros a lograr esa equidad que realmente estamos llamados a tener en este momento. O sea, es súper importante la filosofía de la ciencia y todo eso, bien. Pero realmente yo sí creo, y yo no sé qué tan, no entendí la palabra grueso en el contexto que usted mencionó del pragmatismo grueso, pues no sé, o sea, hay que hacer algo, pero sentémonos a hacer algo, porque pues yo me puedo poner a... Existen evidencias que el consumo, el progreso de sus nociones son las que nos tienen fregados o nos fregaron. Entonces hagamos algo para educar a esta nueva generación de gente que tenga más, que involucre el conocimiento tradicional, que tal vez eso es lo que podemos rescatar de lo que entendí, de lo que usted dice, que es fundamental, pero no erradiquemos, no cambiemos, no intervengamos culturas para llevarlas a que nos parezcamos más a unos que a los otros. Así se fue, pero hay que hacer algo, es lo que yo creo. Es como mi posición frente a este tema que estamos tocando. Luis, un poco a la luz de lo que nos comentas, me remito a una de las frases que tenemos atrás de Fríjolf Capra, que creo que es un autor que en algún momento hemos discutido nosotros en otros espacios, que plantea que la transición hacia un futuro sostenible no es ya un problema técnico ni conceptual, sino que es una cuestión de valores y de voluntad política. De alguna manera sería, a tu criterio y de pronto al criterio del resto de los panelistas, si alguno nos quiere comentar, posiblemente el giro está más hacia esas discusiones y hacia ese nivel de, no sé, esa palabra me genera un poco de crisis, pero de concientización, si es posible, con nuestros estudiantes. De pronto el trabajo no es solo darles las herramientas técnicas y tecnológicas que ya pueden tener, trabajo en el taller, conocimiento sobre materiales, sino una apuesta y una posición de valores y políticas que les permitan enfrentarse cuando ellos salgan a su trabajo a construir un mundo que de manera pragmática, práctica y física se convierta en un mundo que sobreviva un poco más. También, la respuesta es también. Necesitamos esos profesionales, necesitamos profesionales íntegros, que no sea solamente, en un pregrado no vamos a esperar que el estudiante sea el rey de los materiales, ni el superhéroe que va a cambiar la brecha por donde vamos, no, pero sí hay que decirle al estudiante, oiga, si usted quiere tener un impacto como diseñador industrial, tiene que tener una visión social, tiene que mirar todas las implicaciones sociales, económicas, políticas, todo se necesita pues porque eso hace parte de, no sé si se llama cultura, no sé cómo definir cultura, pero hace parte de nuestro modus vivendi. O sea, a mí me afecta todo eso, me afecta las decisiones que toman los políticos, me afecta la economía, me afecta, y todas estas relaciones sociopolíticas están afectadas por el clima, indudablemente. Todo está afectado por el clima. Si el clima se calienta, entonces la gente no puede ir a trabajar en el campo porque se insola. Si se insola, tiene que ir a un hospital. Si la señora está embarazada, entonces el hijo va a crecer más pequeño. O sea, todo. O sea, si lo que vemos desde cualquier perspectiva, el clima está modulando absolutamente todo. Entonces, si clima modela todo,
nuestros comportamientos como cultura humana o algo así, pues el estudiante necesita tener por lo menos un reconocimiento que eso es importante para su formación y sobre todo como su rol generador de cambio, un rol que es un club, porque no todo el mundo se puede educar, entonces tenemos que educar mejor a través de la realidad. La realidad es esto que estamos viviendo, que es lo político, lo económico, lo social, no sé, N variables, pero la respuesta es también. Alfredito, a mí me gustaría que aquí tú nos dieras una mano para pensar en esos lugares de valores o esos lugares políticos, pero vistos de una manera más amplia, ¿no? Vistos desde esos otros pensamientos. Un poco te regreso la pregunta de los aymaras, ¿no? Que han tenido una penetración en los lugares de política y de economía en un país desde unos valores y unos modelos de pensamiento muy propios como grupo social. Vamos a ver con qué puedo resonar. Primero, recuerdo lo que nos dijo el profesor Alberto de cómo crecía o sentíamos que, no sé si progresábamos a medida que había más estrellas, ¿sí decir así? O que el aparato nos daba la medida de que había más estrellas. Eso me hizo... No, sí. Lo que me hizo pensar en lo que pasó, en lo que les pasó a los babuinos africanos, que del siglo XIX al siglo XX dejaron de ser unos babuinos troperos y militaristas y se volvieron unos babuinos familiares y sensibleros. Y uno va a ver, y todo dependía de quién los estudiaba, ¿no? Los babuinos eran más o menos iguales, pero los del siglo XIX los que los estudiaban eran militares, hombres, y cuando llegaron a estudiar, en general los grandes monos, las discípulas creo que de Edmond Leakey, pero Jane Goodall, a los chimpancés, Dian Fossey, a los gorilas, Biruti Galdicas, todos los grandes monos se volvieron, ya no hacían tropas, sino eran familias. Sí, el lenguaje cambió, pero era porque había cambiado quien los estaba estudiando. Eso lo relaciono con algo que decía Cira de las diferentes comprensiones de quien está involucrado en un problema. Yo hablé un poquitico de lo indígena como vinculación al lugar y de lo sur como valoración incluso dentro de uno mismo, de lo que uno pone debajo y piensa que no importa. Me parece que eso se vuelve importante. No hablé tanto así de lo desclasificado, que lo desclasificado no es ruptura de toda clasificación, sino una clasificación que cuestione esa noción casi militarista de las clasificaciones que tenemos, que es que hay un concepto general que maneja unos conceptos coroneles, que maneja unos conceptos mayores, y al final hay unos conceptos soldados y el concepto general sabe más que todos los demás. Yo no estoy tan seguro de esos. Ahorita Luis dijo una frase que pues problematizaría un poquito, que cuestionaría un poquito en términos de que no todo el mundo puede educarse. Creo que, pues Iván Illich por lo menos decía que a veces confundíamos educación con escolarización, ¿cierto? Todo el mundo no puede entrar al club escolar, que paradójicamente los doctores a veces somos los que más, a medida que avanzamos en el doctorado hemos servido más al club educativo, pero lo cierto es que hay una educación también en la interrelación en cualquier grupo humano. Y oyendo a lo de los indígenas, lo interesante es que uno cree que los indígenas son los esencializa y los ancla en el pasado, ¿no? Me acuerdo que alguien decía, no, hablando de creo que los Embera, que el Jaibaná no podía entrar a la universidad o no podía dialogar con la universidad, y entonces decía, pero Luis Severio Andrade Casado, que es senador y es Embera, pues sí puede entrar a la universidad. Es decir, puede haber confusión y progreso y disparidad también en los mundos indígenas, no siguen usando todos arco y flechas y demás. Ahora, sobre lo aymara, pues hablo por interpuesta persona porque es la relación de un poquito de trabajo de campo turismo, llamémoslo así, las dos cosas en Bolivia, y la relación con Giovanni Aymara, quien sería, y con Giovanni Samanamut, quien sí es aymara. Pero primero, aymara no es una tribu, ¿no? Aymara es un lenguaje que es bien importante en Bolivia, porque hay unas élites dentro del mundo indígena que serían como una comparación curiosa, pero como yo entiendo Bolivia como los paisas del mundo indígena, pues los grandes negociantes del mundo indígena boliviano, que incluso han generado otras colonizaciones internas. Por ejemplo, en Bolivia, si uno
la zona de La Paz pues se habla aymara, pero por ejemplo la zona de Cochabamba se habla quechua. Y en Santa Cruz, que es como bueno, ahí habría otros países porque son los industriales de Bolivia, pero en Santa Cruz ha habido una colonización aymara, los aymaras han desplazado a otros grupos indígenas dentro de Santa Cruz, porque los aymara o esos grupos que hablan aymara tienen un comercio muy activo con China. Bueno, hicieron una ciudad como el Alto, que es más grande que La Paz en el lapso de 30, 40 años, pero lo que yo entiendo, lo bonito de los revivalismos es que hoy en día en el gobierno, no sé qué tanto trascienda, pero en la era de Evo Morales, y para uno era chistoso, cuando hablo del mundo, en solo mundo, uno ve las figuras del año acá. Yo estaba en la época en que dieron las figuras del año en Bolivia, y entonces una era Evo Morales, otra era Vladimir Putin, otra era otra persona de la China, y bueno, y ahí de para adelante eran personas que uno no entendía, pero digo que en la época de Evo Morales han desarrollado algo que se llama el proyecto, el PSP, Proyecto Sociocomunitario Productivo, que es que no puede haber ninguna asignatura desde la primaria hasta la universidad donde no estén trabajando sobre un problema decidido por la comunidad involucrada, que tenga incidencia comunal. Entonces el profesor de filosofía, de física, de química, de lo que sea, tiene que plantear algo que tenga que ver con el lugar y con las familias de las personas que está enseñando, a veces discutido o casi siempre discutido con las mismas familias. Y lo otro es en la línea de lo que decía Cira, que a veces cambiado el lenguaje, también cambia un poquito el uso. Al aproximarse al mismo problema con otras palabras, el problema cambia, o sea, al darse cuenta que hay otros entendimientos, el problema cambia. Me parece que en la línea de lo que decía el profe Alberto, y en la línea de lo que decía quizá el profesor Luis de hacer algo, o por lo menos desde mi interpretación de ellas, la monocultura en general es peligrosa, cualquiera que ésta sea, o sea, la noción de que hay una sola forma que se erige en única y singular. Ahorita, dentro de esos diseños de transición, diseños que piensan el cambio, está uno involucrado en algunas cosas, y el profesor Arturo Escobar ha convocado en el Valle del Cauca un proyecto que hemos llamado La Transicionada, que consiste en imaginar a 20, 30, 40, 50, 60 años el desarrollo de planes, procesos, proyectos, actividades que permitan que la hipertrofiada industria de el azúcar regrese a ser un protagonista modesto en el ecosistema y se recupere la diversidad en el valle, pues porque en el 50, por ejemplo, nadie asociaba a Cali necesariamente con azúcar, o solamente con azúcar. Entonces, por ejemplo, ya hay una historia grande de entender el territorio y una lucha en el valle entre hacendados conservadores caucanos y un norte antioqueño un poquito más liberal y ganaderos, pero que devino en que una sola noción de cultura devorara a todas las demás, se comiera los otros cultivos, los otros usos, y esas antipatías con la monocultura las encuentra uno entre muchas personas en Manizales con el café o con la cultura del café, y en general con esas culturas que simplifican el mundo y hacen ver que esto es una sola cosa. Me parece que la diversidad es interesante, y el diseño habría de propender más a la diferencia que al consenso, a la valoración de la diferencia. Y no sé si eso ya será demasiado extremo, pero ahorita que hablamos del celular que nos controla, estamos rodeados de una cantidad de artefactos que nos pertenecen en las superficies, pero en el interior le pertenecen a los fabricantes. No los podemos tocar, ¿no? El motor del carro, el interior del celular, del televisor. Hay capas, ¿no? Capas. La capa para todo el mundo, la capa para el técnico y la capa para mandar a que el generar artefactos que puedan ser realmente intervenidos y manejados comunalmente, por modestos que estos sean, me parece que es una línea particular, una entre muchas. Ahora, oyendo todas las intervenciones, pues esta conversación es también como un pasito en un proceso que debe ser muy largo y permear muchas conversaciones entre muchas personas. Sí es cierto que en el camino, pues probablemente tengamos algunos resultados modestos, pero con seguridad cambiaremos todos un poquito, ¿no? Entonces por ahí va la cosa, como la veo.
Bueno, creo yo que esa es un poco la apuesta del observatorio, ¿no? Abrir preguntas, permitir que se intercambien ideas y reflexiones. Y un poco antes de darles paso a ustedes a sus preguntas, me gustaría cerrar con la idea de qué le preguntarían o qué le sugerirían o a qué convocarían ustedes a todos esos diseñadores en general, independiente de su apellido, que van a salir al mundo a ejercer. ¿Qué necesita el mundo del diseño? ¿Qué necesita desde la ecología? ¿Qué necesitaría desde el punto de vista histórico? ¿Qué necesitaría desde el punto de vista de las prácticas sociales? ¿Qué necesitaría de pronto desde ese mundo de las visualizaciones posibles? Pues para poder aportar un poco en toda esta discusión que hemos estado realizando. Pues yo no sé qué objetos se necesitan. O sea, seguramente se van a inventar y reinventar. ¿Qué práctica? Yo creo que una práctica social es clave. O sea, yo creo que reconocer la diferencia, reconocer que incluso si uno reconoce la diferencia, hasta puede abrirse un nicho de mercado, puede hacer plata con eso. Pero yo creo que no sentirse como yo soy el genio que produce artefactos, no, o sea, yo soy parte de una comunidad y los artefactos que yo produzco o me invento o me ingenio, lo que sea, tienen que tener una responsabilidad social, y social quiere decir ambiental también. Entonces, no sé, cambiar las prácticas, pero pues eso no va a ser como... No vamos a utilizar más plástico, vamos a usar celulosa. No, pues eso involucra investigación. Amor por la investigación es clave, amor por el grupo social donde uno vive, y amor quiere decir responsabilidad social. Yo creo que eso es lo que deberíamos, y sobre todo ganas de aprender, no tengo ni idea de lo que, yo aprendí un resto de cosas de ustedes hoy. Pues chévere aprender, y de pronto en algún momento dado algo servirá para cuando yo esté pensando en mis cosas de ciencia biológica. Pero sí, yo creo que es por ese lado, tener como una mirada plural, tendiente como a la equidad. Yo creo que es como eso. Yo hago una pregunta simple y compleja a la vez, que la hago en todas mis clases y a todos mis estudiantes. Es, bueno, ¿qué pasa cuando usted está en el mundo de la industria y tiene que tomar decisiones? ¿Cuáles son? Simplemente es como la pregunta por la decisión, la pregunta por la ética al final, ¿no? Porque ¿qué decide usted sobre materiales? ¿Qué decide usted sobre prácticas? ¿Qué decide usted sobre contextos? ¿Qué decide usted sobre entornos? ¿Qué decide? A veces claramente no hay derecho a la decisión, es solamente a seguir la orden, pero pues también, nada, esa es la pregunta sobre la autonomía en mis decisiones y en mis prácticas, sobre cómo llego yo al mundo con lo que diseño, con lo que hago, con lo que produzco. Es simple. Yo no estoy seguro que se pueda hacer una pregunta particular para diseño, digamos. Yo creo que valdría la pena hacer, digamos, invitar a muchas reflexiones, pero en términos no de lo que hacen o de lo que harán, sino de lo que son como seres humanos. Yo sí creo que la pregunta es una pregunta de trasfondo ético. Yo creo que la pregunta es una pregunta digamos, fundadora, digamos, es una pregunta de la condición humana, digamos, creería yo. Es una pregunta súper gruesa, no es una pregunta disciplinar, no es una pregunta instrumental, es una pregunta gruesa. Cuando digo gruesa, digo como fuerte, trascendente, sí. Sí. Bueno, yo, yéndome por las ramas, adrede, diría que vuelvo al ejemplo de Aotearoa, que es como llaman los maori en Nueva Zelanda, y digo que los maori para mí no son personas de enciclopedia, sino maori es Johnson Vitejira, que es mi amigo, pues el diseñador gráfico. Después de estar en Nueva Zelanda, o en Aotearoa, veo los tatuajes de los estudiantes, que tengo muchos estudiantes tatuados de manera diferente. No sé si lo saben, pero sitio donde hay más tatuajes en el mundo es en Polinesia, y Nueva Zelanda es tal vez el país más tatuado del mundo. Alberto habló de ancestralidad. Nosotros decimos, ellos dicen que somos capas de humanidad en curso de ancestralidad. Nos estamos volviendo ancestros en cada minuto que avanzamos.
y que uno no se tatúa cualquier cosa en el cuerpo, porque como tú eres el último en la línea de producción de ancestralidad, lo que te tatúas en el cuerpo es como la sangre de tus ancestros aparece por entre tu piel. O sea, por eso has de ser, cuando te haces el moco, que es el tatuaje, así es como se llama el tatuaje maori, no te puedes tatuar cualquier cosa, sino algo que te vincule al lugar, a la tradición, que sea significativo para ti. Ellos tienen un concepto que se llama, que es whakapapa, que traduce genealogía, pues, y todos los maoris saben de qué Apu y de qué iwi son, que es como de qué familia y su familia, y todo se remonta a la historia. Nueva Zelanda aparentemente eran unas islas solas de la llegada de las canoas originales. Hay como 7, me parece que eran 7 canoas que han origen las familias, que tienen que ver todos los maoris con eso. Para ellos todo tiene genealogía, todo tiene whakapapa, todo. Y entonces el consejo, si alguno se puede dar a los diseñadores, que es lo interesante, es: en la naturaleza no hay basura per se, ni siquiera el plástico es malo. Es decir, moralizándolo, es malo o tiene efectos nocivos cualquier cosa cuando se pone de una manera impertinente, cuando no es. O el honrar la genealogía de cualquier cosa es bien interesante, porque para ellos, por ejemplo, no sé, el plástico sería hijo del petróleo, pero ellos hablan de que el árbol es hijo del líquen, que es hijo de todo es sexuado y todo es. Si tú te metes con un material, tienes que hacerte amigo de toda su genealogía y ser consciente de toda su descendencia. Eso me parece bien interesante. Y no sé si porque los consejos me parece que es como dar modelos pero un aforismo que me resulta interesante es el que siempre repito, de los 2 tipos de ignorancias: el ignorante que no sabe, que no es problema alguno, que es la razón de ser del proceso de aprendizaje, y el ignorante de que no quiere saber, el que lo ignoró a uno, el que se hizo el que no lo veía, o cuando uno ignoró a alguien que no lo vio. Me parece que la invitación es a ser conscientes de ambas ignorancias permanentemente, tratando de abrazar con modestia la ignorancia de lo que uno no sabe, y tratando de apartar de uno la ignorancia del que no quiere saber. Esa sería pensando en la materialidad y demás, porque lo que yo pienso es que desde esas lógicas periféricas, cuando Alberto hablaba de ese campamento de 1500 hombres, seguramente en todas las subversiones del mundo había proyectos de diseño interesantísimos que habrían podido beneficiar a toda la humanidad, ¿no? Y sobre todo esas que trataban de habitar el lugar. Es una paradoja, pero yo también entiendo que hay muchos sitios donde los bosques están porque a las subversiones del lugar les interesa que hubiera bosques para esconderse. Ahorita hay varias cosas de lo que ha pasado en los parques nacionales al retirarse las guerrillas, que la depredación del colonato abusivo del bosque ha aumentado otra vez, pues porque ya no hay quien lo defienda. Suena extraño, pero entonces es ver las cosas por el otro lado, ¿no? El uso de todo artefacto puede ser usado bien y mal. Una cosa es el martillo con el que le pega la suela al zapato, y otra el martillo con el que rompes la cabeza al otro. Entonces, y sobre eso que Cira habló del celular, el darle o reconocer como alma a los artefactos es bien interesante. Volviendo a eso, los materiales están vivos también en ese marco. Cuando uno piensa en la cultura, en las culturas indígenas, la ciencia resulta siendo lo que nosotros llamaríamos la ciencia occidental, podría ser la superstición que prohíbe el uso de todas las demás supersticiones, ¿cierto? Y la superstición podría ser una ciencia que acepta otras sabidurías o algo así, pues jugando un poquito con los conceptos. Me parece que por ahí hay cursos de acción interesantes que pueden devenir en nuevas formas. Sí, así como Cira nos mostró que hay consumos que no pueden ser analogados al mal, lo del pensamiento ingenioso, pienso que hay industrias. Giovanni Samanambu decía: en Bolivia no tenemos diseño industrial, pero podríamos tener un diseño industrioso bien interesante, o sea, un ingenio aplicado a otras cosas, y pienso que diseño industrioso hay en muchas partes. Entonces es vincularnos bien con el lugar, con las personas con las que estamos, no con personas hipotéticas, y en ese sentido honrar el proceso creativo, y pienso que también el exitismo, no sé, la velocidad, la novedad, hay una serie de cosas que van muy de la mano de ciertas cosas que son muy trendy, pero me parece que no llevan sino
generar basura en tanto a mover las cosas y ponerlas donde no se necesitan, no hacer cosas malas, porque creo que las malas nunca son las cosas. Perfecto. Gracias. Damos paso a las preguntas. Entonces nos gustaría saber cuáles son esas inquietudes que ustedes tienen en este momento. Pablo nos ignoró porque se fue al momento de las preguntas. Bueno, hola. Pues no sé, escuchándolos un poco y ahorita también como en mis clases también he tenido, como que hemos abordado esta pregunta y ustedes mencionaban como esa idea de cómo incluir esas otredades para que la realidad no sea como definida desde un solo punto de vista. Entonces, me pregunto cómo se han tomado estos referentes indígenas o este tipo de comunidades para que al usarlos, no sé, para que tomarlos como un fin no se vacíen de sentido, como que a veces nos llenamos la boca muy rápido para hablar de que los indígenas utilizan cierta manera, cierta herramienta, tienen cierta cosmogonía, pero nosotros lo usamos como para crear algo así súper sin sentido, solamente para agarrarnos de algo que lo tiene. Entonces, no sé, cómo es esta idea de incluir esas otras edades sin simplemente tomar lo que nos sirve y todo lo que está detrás de es como lo que dejamos de lado. O sea, eso es lo que me parece como complejo de toda esta creación de incluir todos estos tipos de significaciones y cosas así. Esa es mi pregunta, cómo se toman esas. Pues mira, eso es un reto tenaz. Es un reto pues porque es invocar disciplinas que no son las mías, pero hay gente que lo hace y no es por ser fantoche lo que voy a decir, pero hace esta preocupación de incluir diferentes conocimientos a la producción científica es algo que nos ha reunido con diseñadores y abogados de acá a la universidad para trabajar en conjunto en torno a cambio climático. Yo soy biólogo, yo hablo de páramos y cambio climático, pero yo sé que en ese páramo y en los páramos de Colombia hay comunidades rurales, hay comunidades indígenas, aquí en Colombia o en donde hay páramos en el norte de Sudamérica, y la respuesta, esas metodologías no te las va a dar la biología, sino te las va a dar de golpe la sociología, la historia, las ciencias sociales. Entonces hace un par de semanas me fui con 3 estudiantes míos de magíster a Estados Unidos, a Penn State University, a que ellos nos enseñen esas metodologías para poder abordar y hacer de nuestras investigaciones un proceso participativo. No, porque las comunidades están ñatas de que venga el supuestamente sabio, coja el conocimiento, tome los datos y hasta luego. Eso no puede seguir así. Eso tiene que parar. Eso es otra invitación que tenemos que empezar nosotros no nos podemos aprovechar de nadie, punto. Y menos de ellos que son los que nos han enseñado, son nuestros ancestros, como decía hace un rato el profe. Entonces, hay metodologías, hay intereses, hay gente acá en la universidad trabajando en eso. La respuesta es no, pero lo clave aquí es no tratar de cambiarlo a él por nosotros o engañarlo a ellos con nuestras, o sea, participemos todos. Todos estamos en el mismo barco que se está calentando. Todos. Y todos vamos a estar igualmente fregados. Pero entonces, ¿cómo va a solucionar usted el problema? Y usted, bueno, entonces vengan y hablemos todos juntos ya y a ver qué hacemos entre todos. Y esta universidad es muy chévere por eso, porque realmente sí se hacen cosas interdisciplinares, sino que simplemente es que, oigan, búsquennos, hablen con sus profesores, no se conformen, porque una persona conformista está destinada a perecer rápidamente. Ir más allá del deber social, del deber científico, más, hagamos más. Primero es una respuesta que hay que dar como con mucha prudencia, pienso yo, en términos, yo insisto que
acá también hay como dos capas de indígena. Yo pienso que todos podemos entrar en proceso de indigenización, no en tanto imitemos indígenas, sino nos vinculemos con lo local. Pero desde lo local se puede leer el mundo también, porque una trampa del progreso, de la sociedad única, es que desde el saber único se puede hablar de toda la humanidad, pero los indígenas o las comunidades rezagadas solo pueden hablar de sí mismas, ¿sí? Y no es así. Hay eruditos indígenas como Vin de Loria, por ejemplo, que también desde la perspectiva indígena han leído todo el mundo. Y de Loria tiene una frase que dice, cuando un occidental se acerca a otro y le dice, he visto un fantasma, no sé, le dan una tarjeta de un psiquiatra, que en muchos contextos indígenas cuando alguien le dice a otro he visto un fantasma, pues es motivo de consideración y de reflexión particular. Hay que simetrizar, pienso, o contribuir a que se simetricen las diferencias, aunque las condiciones no son iguales. Nunca llegan a un condominio de una ciudad occidental occidentalizada las retroexcavadoras a decir tienen que mover el condominio porque hemos encontrado petróleo en sus altos de hierbabuena, ¿no? Por decir y en cambio pues sí pasa siempre el que es de otro color y el que es de otro mundo es interpretado como la amenaza. De hecho en Nueva Zelanda, por ejemplo, una cosa que se llamó los raids del terror, que acusaron de terrorismo a un grupo de personas y todos eran maoris, o sea nadie era Pakeha es blanco anglosajón. Y es curioso, pero dos cosas muy curiosas que a mí me vincularon con el lugar allá, por ejemplo. La primera es que las vocales de enterreo son igual. Los anglosajones no pueden decir a, e, i, o, u como nosotros. Entonces le decían, no, es que las vocales de los maoris son dificilísimas. ¿Cómo son? A, e, i, o, u. Y uno decía a, e, i, o, u. Sí, eran muy cercanas a las de nosotros en la pronunciación. O sea, uno las podía decir facilísimos. Y la otra es que por lo que somos los colombianos, muchos mestizos o muchas personas que tienen papás maoris y blancos se parecen a nosotros. Entonces mientras uno no hablara, uno era half-breed y era interesante pues en el papel en que uno estaba, pero yo pienso que habría que ver que el indígena no el indígena cualquiera de nosotros vinculado con el lugar, sino el indígena de un pueblo indígena del mundo no necesita de una cantidad de expertos que lo ayuden, que lo saquen del atraso, que le tiendan la mano, ni una cantidad o sea, para que el indígena dialogue con la petrolera a veces necesita el antropólogo, el sociólogo, una cantidad de personas que a veces están a favor del actor más poderoso en el diálogo, sino hay que tratar un poquito de simetrizar la conversación y de entender al otro al mismo nivel, pienso yo que ese es, y hay un argentino que vive en Terranova, Newfoundland, que se llama Mario Blazer, que dice que entender también, no sé si han visto esa imagen famosa de un conejo que si uno lo ve del otro lado es un ave, pato conejo, sí, que dice que entender que los mundos están enmarañados y a veces desde la lógica de este mundo dice tenemos que quitarle las orejas al conejo, nos podemos cortar un poquito las orejas y no pasa nada, pero estás dejando sin pico al pato, que es como vive el otro mundo, la misma circunstancia. Eso parece un juego de palabras, pero pienso que no se necesita ir hasta los indígenas para pensarlo, cuando en un proceso de gentrificación de un barrio con otro, hay ese tipo de cosas. Y recuperar esas lógicas de conversación. Yo pienso que habrá esperanza, o hay esperanza en la medida en que más personas atiendan a conversar en aquellos espacios donde no los convoca la necesidad burocrática de la nota y del indicador. Pienso que todo estudiante que borre un poquito la frontera entre el tiempo de clase calificado por la nota del profesor y el aprendizaje en lo demás y lo simetrice también contribuye un poquito a eso. No solo solo una cosa pequeña y muy menor, lo de gentrificación me parece súper importante. Es que el otro no está en la Porra y en la Patagonia, ni el otro necesariamente es un maorí, el otro está quizá más cerca de lo que creemos. Quizá el altero está ahí al lado, ¿sí? No, una cosa que me antojó, hablando de que el otro no está en la Patagonia, no sé si conocen el proyecto Muiscubún de la Universidad Nacional, pero yo porque sí convencido que en Bogotá, para ya no hablar de los maoris sino de los muiscas, pues que en Bogotá no había indígenas,
pero es porque en un momento los resguardos fueron difundidos, los apellidos disueltos, los apellidos cambiados y demás, y ahora hay este proyecto de hablar nuevo muisca, ¿no? Entonces, las gramáticas con las que se evangelizaron a los muiscas se han tomado como herramientas donde ya lo religioso no importa, pero importa el haber puesto por escrito el lenguaje muisca para recuperar formas de relación con el mundo. Eso es bien interesante porque cuando todos hablamos lo mismo hay relaciones del lugar que no se ven. Yo pienso que la metáfora de la Torre de Babel, pues, eso lo tomé de Silvia Rivera, que es una socióloga también aymara, pero a veces tiene tanto de bueno como de malo. Nosotros hablamos mucho de Occidente, pero para los latinoamericanos el Occidente es China y Japón, no Europa. Entonces si uno mira las cosas, esas lógicas, uno repite cosas que se pueden descentrar un poquito, ¿no? O sea, el Oriente, los orientales son los europeos geográficamente, pero son los del pensamiento occidental. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Ahí hay una? Ah, listo, ¿no? Estatuas. Muchísimas gracias por compartir las opiniones y sus posiciones. Y mi pregunta está orientada hacia cuál podría esbozarse, cuál sería esa primera manera de esbozarse en tener esa unión de esa gentrificación, ya que no somos entes separados, pero tampoco todos nos vamos a convertir en hippies, como decía el ponente. La pregunta es si desde el patrimonio, desde lo que merece ser recordado, tanto en tiempos antaños, como decía el profesor Alfredo, de la genealogía, y con los trances de hoy en día, de que nos quemamos, el patrimonio sería como esa vía de unión y de recordación para poder empezar a tomar acción frente a lo que se quiere hacer. Sería la pregunta por el patrimonio. Podría ser esa primera vía para yo conectarme al otro, hacerle preguntar al otro, que no se va a convertir en un hippie como yo, pero que sí va a preguntarse por lo que merece ser recordado. ¿Podría ser ese el camino? Yo desde mi punto de vista, no sé si es el patrimonio, pero para mí un punto de inicio, claramente, es la historia, por supuesto. Sí, siempre quiere un poquito, a mi juicio y desde mi profesión y desde el lugar donde aporto, quizás cuando el profe, ¿qué hacemos? Pues yo hago desde donde sé y mi herramienta es la historia. Y para mí el pensar para atrás me permite pensar para adelante, es la única posibilidad. Ahora, de lo que dices hay muchas preguntas que empiezan a surgir. Una, por ejemplo, es ¿qué es lo que merece ser recordado y qué es lo que no merece ser recordado? ¿Y quién dice y cómo se definen esas recordaciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos, y volviendo al tema de la materialidad, pensemos, la antropología y la arqueología muchísimo tiempo se dedicó al estudio prehispánico, por supuesto, porque se supone que es la reconstrucción de eso que está muy lejano en el tiempo y perdido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los objetos industriales? Con los objetos industriales, es decir, imagínate en la taza de la vajilla Corona que se hizo a principios del siglo XX y que como ella había 3.000 millones iguales y no tiene ningún valor, realmente así como nadie le dedicó una cantidad especial de trabajo o para convertirla en una pieza de museo, en una pieza bella, ¿no? Que nos hable de la riqueza cultural o de la riqueza estética de un país, pero probablemente pues, es muy humilde, es un objeto bastante inocente, pero detrás de él hay un montón de técnicas, un montón de conocimiento, un montón de cosas que permitieron que existiera y además que permitieron que fuera útil para unas familias que también en un momento eran bastante invisibles a la sociedad, que no estaban incluidas dentro de lo que merecía ser recordado, ¿no? Ahora los antropólogos y los arqueólogos están revisando nuevamente todas esas cosas, por ejemplo, el papel de los radios, el papel de las neveras, el papel de todas esas cosas que por su, digamos, poca individualidad, por su carácter masivo, no tenían el valor o que merecía ser recordado, ¿no? Entonces, pues
creo que por ahí hay que empezar a preguntar qué es lo que merece ser recordado y qué no, cuáles son de todo eso no hay un conocimiento adquirido, no hay prácticas que nos pueden decir mucho sobre hacia dónde vamos, ¿no? Perdona, yo añado de pronto una cosita como lo que merece ser recordado, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que aparece en la pantalla, el concepto de sostenibilidad, de sustentabilidad, del concepto que tenemos que ahorita como generación, como diseñadores, adoptar, pensando desde esa ética y valores que todos deberían tener por ser seres humanos, parados en un mundo, en un planeta Tierra en común, ¿qué es lo que merecería ser recordado? O sea, te lo pongo con el ejemplo del profe Alberto. Seguramente muchos libros de nuestra historia oficial hacia el futuro nos dirán las FARC deben ser borradas de la historia, ¿sí? No pueden ser recordadas. Y en esa medida, como no pueden ser recordadas, podremos perder un montón de conocimiento útil sobre los procesos de sostenibilidad que tenía la construcción de un campamento para 1.500 personas, ¿ves? Y eso significa necesariamente pararnos desde otros lugares, verlos desde otras partes. Iba a decir que totalmente concuerdo con Cira, porque pienso que la categoría patrimonio también puede ser utilizada de maneras perversas. Es decir, cuando alguien dice esto es lo que esto es lo que merece preservarse y esto no, yo pienso que habría que disputar el sentido permanentemente de patrimonio y también buscar los patrimonios otros. Pongo un ejemplo de algo que también con el profesor Fernando Álvarez y con varias personas hemos ido generando la aproximación entre arqueólogos y diseñadores, y usualmente de manera rápida, la arqueología caricaturizada comienza en artefactos y termina en discursos, que el diseño caricaturizado comienza en discursos y termina en artefactos, ¿cierto? Y se supone que la arqueología mira para atrás y el diseño mira para adelante, pero nosotros hablábamos de una arqueología más consciente del futuro y de un diseño más consciente del pasado, porque al mezclar las disciplinas, lo que se arqueologiza con mayor cuidado de manera diferente, y lo que el diseño hace también lo hace atendiendo a diferentes pasados. ¿Sí? No sé, es como si estuvieras parado en el centro de una esfera y cuando uno mira para allá, como que se ilumina un futuro distinto y un pasado distinto. Entre los arqueólogos hay una discusión muy grande, no sé si han oído hablar del Camino del Inca, el Capañán, que es patrimonio de la humanidad, pero entonces la queja, por ejemplo, es que se decidió mantener la denominación Camino del Inca, y para los pastos, para los cañaris, para otra serie de pueblos sobre los que pasó el Camino del Inca también como elemento de dominación, no por los europeos sino por el Inca, que era el invasor de los otros grupos indígenas, no es divertido. No es divertido, los cañaris son los indígenas de Cuenca, en Ecuador, por ejemplo, y no es divertido que se llame el Camino del Inca cuando pasaba por encima de otra comunidad que tenía otra localidad y otro nombre. Yo invito a no vivir en un mundo donde la cultura se encoja. Sí, yo molesto mucho con que Brasil no es Río de Janeiro, ni Argentina es Buenos Aires, ni Colombia es el sombrero volteado. Y si uno vuelve a la monocultura, se pega a unos pocos vínculos, probablemente una manta guajira al nariñense no le dice mucho, o algo de Nariño al de Guajiro no le dice mucho. Disputar el sentido es importante, y recordar qué es lo que merece ser recordado debería ser una conversación que invite al mayor número de actores implicados para ver que hay muchas capas de recordación, ¿no? Para que no estemos cortando orejas a los conejos que se pueden cortar y dejando muchos picos de patos sin hablar en la imagen de la que estaba hablando hace un rato. Entonces concuerdo totalmente también contigo, es una cosa muy importante de qué merece ser recordado, pero los merecimientos yo pienso que son repartidos y a veces antagónicos. Ese es el gran problema, en un mismo territorio, sobre un mismo tipo de objetos, a veces hay tantos argumentos para preservar esto como para erradicarlo, y entonces hay que encontrar un camino medio abrazando la contradicción y la ambigüedad y todo eso, ¿no? Me parece que eso es bien importante, y en ese sentido, llevado al diseño, pienso que artefactos que valoraran la provisionalidad, la reversibilidad, la inestabilidad, o sea, el hecho de que algo es transitorio, el sentido es abierto y se puede devolver el resultado de una acción, serían supremamente interesantes. Artefactos que facilitaran la reparación con lo que se tenga a mano y no con la pieza 033 del catálogo 34 no sé, que uno solo puede pedir a cierto fabricante. Eso, por ejemplo, sería una cosa supremamente útil. ¿Alguna otra pregunta?
Vale, entonces muchísimas gracias. Los invitamos a visitar nuestra página, a contactarnos en redes para que sigamos este diálogo en otros lugares, y a los estudiantes de diseño los invitamos a seguir esta discusión en el aula, no solo con nosotros, con todos los docentes, pero pues especialmente con los de teoría, que son, digamos que son las 3 asignaturas en donde nos estamos preocupando y preguntando este tipo de cosas. Gracias y feliz tarde.